Muy buenos días a todos, bienvenidos hoy a la segunda sesión del IT Security Power Training 2022, temporada de caza, donde estamos enfocados en todo el tema de cacería de amenazas. Mi nombre es Steve Ramírez, hago parte del equipo de marketing de Manage Engine y hoy pues vamos a llegar casi llegamos a la segunda sesión y vamos a llegar casi a la mitad de todo lo que va a ser el IT Security Power Training en sus 4 sesiones. Entonces, el pasado martes arrancamos, martes 18 de octubre, con el tema del diario del cazador, donde vimos un poco el inicio de qué es todo este tema de cacería de amenazas y cómo utilizar inteligencia de amenazas para obtener una visibilidad total de la red e identificar posibles amenazas. Hoy vamos a estar hablando de cacería de insiders, cómo vamos a poder utilizar herramientas para identificar actores anómalos en la organización y evitar todo ese tipo de ataques internos que a veces llegan muy, digamos, de improviso. Y así nos quedarían pendientes la sesión 3 y 4 que serán el próximo martes 25 y el próximo jueves 27, que van a ser cómo reducir la superficie de ataque con el threat hunting, con la cacería de amenazas, y controlar los accesos a la red como medida de prevención con todo el tema de Zero Trust. Así vamos, digamos, terminando también la próxima semana todo este tema de IT Power Training. Así que bienvenidos todos y los dejo en compañía de Diego Montenegro y Mauricio Londoño, que son nuestros expertos, consultores especialistas en ciberseguridad. Así que bienvenido, Diego, muchas gracias. Hola, Steve, muchas gracias. Un buen día para todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, por acompañarnos en esta segunda sesión de temporada de caza, donde lo que estamos explicando es cazar amenazas y cómo con herramientas de Manage Engine podemos entrar a descubrir, analizar, detectar, aislar muchos dispositivos y muchos insiders, ¿no? Hoy, el capítulo de hoy viene siendo los insiders, nuestro principal actor. Quien les habla, Diego Montenegro, consultor técnico de ciberseguridad, y me acompaña Mauricio Londoño, también consultor técnico en ciberseguridad. Bueno, entonces aquí primero que todo vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a explicar para los que no estuvieron en la primera sesión, estas 4 sesiones de seguridad, como decía Steve, realmente es una historia, es una continuación de la larga historia que es hacer una cacería de amenazas y poderlas detectar y poderlas remediar. Entonces, vamos a explicar algo de la primera sesión, como hacer un resumen de ella, porque esta es la continuación. Aquí no hablamos de otro tema, no vamos a hablar de otro tema, sino vamos a continuar con esta búsqueda de amenazas y esos usuarios que están haciendo cosas en nuestra infraestructura. Entonces, vamos a hablar primero del threat hunting. ¿Qué es el threat hunting? Haciendo un recorderis que es la caza de amenazas como tal, que es una de las tantas ramas de la ciberseguridad, la caza de amenazas del threat hunting. Vamos a hablar un poco de la pirámide del dolor, qué significa la pirámide del dolor, que es tan importante dentro de la seguridad, los hallazgos encontrados que vamos a hacer en nuestras herramientas, los insiders, vamos a ya empezar a clasificar e identificar insiders en nuestra organización y por supuesto mejoras, ¿no? Siempre en pro de mejorar. Entonces, para ello, primero que todo, el capítulo de hoy, el capítulo 2, Cazando Insiders. Aquí ya nos vamos a centrar en los insiders. Antes de pasar a los insiders, antes de pasar a las herramientas, quiero hacer un recorderis de lo que es el threat hunting, ¿no? ¿Qué es el threat hunting? El threat hunting, para los que no estuvieron en la primera sesión, es esa técnica, ese conjunto de actividades que yo voy a hacer en mi organización mediante un equipo cazador, y es buscar amenazas donde no las hay. ¿Cómo así que buscar amenazas donde no las hay? En las respuestas a incidentes, siempre esperamos una alerta, siempre esperamos un correo de algo anómalo para nosotros empezar a detectar y empezar a remediar. Esa es una respuesta a incidentes, esperar un incidente que me llegue para tomarlo. En la caza de amenazas es un poco, el threat hunting es un poco más proactivo, porque yo no tengo que esperar que me llegue una amenaza cibernética para empezar a remediar, sino simplemente la caza de amenazas hace que yo vaya a mi infraestructura, busque en mi infraestructura amenazas, cuando en un momento de mi infraestructura, en un momento no hay ninguna alerta, no hay ninguna amenaza cibernética. Esto es buscar. ¿Buscar qué? No lo sé. Voy a buscar algo sospechoso, voy a buscar algo que se sale un poco de los parámetros normales de todo el flujo de tráfico que vemos en nuestra organización. Realmente es aventurarse a lo desconocido, ¿no? Porque voy a empezar
a buscar con herramientas algo que ni siquiera sé que estoy buscando. Si me preguntan qué voy a buscar, no lo sé. No hay un checklist de búsqueda, no tengo que buscar primero en una cosa, después en otra, no. Simplemente debo elegir un equipo, como explicaba en la sesión anterior, elegir un equipo de trabajo que tenga conocimientos en ciertas ramas, como por ejemplo, hoy quiero decir, voy a buscar anomalías, amenazas, insiders en el directorio activo. Entonces sabemos que el directorio activo está en Windows, entonces necesito el team cazador, que son personas idóneas, que son personas que conocen todo lo que tiene que ver con Windows, con análisis de Windows, con conocimientos en el directorio activo, ¿no? Entonces, empezar a buscar. Todos mis sistemas de seguridad dicen que no tienen ninguna alerta con mi controlador de dominio, con mi Active Directory, con mi servidor, pero de igual forma voy a ir a buscar qué puedo encontrar. Eso es un análisis, eso es el threat hunting, es ir a buscar algo que no sé qué voy a buscar, pero siempre desconfiando de todo, ¿no? Aplicando siempre la tecnología Zero Trust, voy a desconfiar absolutamente de todo. Entonces, aquí lo que hicimos en el primer ejercicio, en el ejercicio del martes 18 de octubre, fue empezar a buscar entre todos esos volúmenes de datos que tenemos en nuestra organización, empezar a buscar, sin necesidad de ir a las alertas, sin necesidad de ir a un correo electrónico, sino empezar a buscar. ¿Y qué tomé? Quise ir a hacer la tarea de ir a buscar en mi Active Directory. Quería buscar conexiones RDP a mi Active Directory, por ejemplo. Buscar una transacción, buscar un proceso y querer buscar algo que encuentro ahí. Y resulta que sí se encontraron cosas, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, qué fue lo que encontramos, ¿no? Entonces aquí viene algo muy importante y es la pirámide del dolor. Eso es muy importante y yo siempre les digo a ustedes, investiguen un poco más, no se queden con lo que nosotros acá les decimos. Todo esto es en pro de la seguridad y en pro de protegernos y de tener una postura de ella. La pirámide del dolor. La pirámide del dolor nació por allá en el 2013 aproximadamente. David Bianco es un consultor de seguridad donde descubrió la pirámide del dolor. Yo siempre digo que las cosas se descubren y no se crean. ¿Qué es la pirámide del dolor? Ustedes pueden ver a su derecha una pirámide. Es un conjunto de indicadores donde viene de la base más grande, que es los valores hash, hasta los TTP. Entonces, ¿qué significa esta pirámide del dolor? ¿Para qué me sirve la pirámide del dolor? Pues básicamente es un conjunto de indicadores que me van a ayudar a poder crear un conjunto de tácticas y técnicas para que a un atacante se le vea más difícil entrar a mi organización. O sea, realmente esto describe como causar a los adversarios la mayor dificultad de atacar nuestra red. Entonces, la pirámide del dolor me ayuda a identificar cómo le hago la vida imposible al atacante y cómo hago que el atacante tenga que utilizar muchos mecanismos más avanzados para intentarme atacar. Entonces, en la base de la pirámide nosotros vemos los valores hash. Los valores hash, y si pueden ver en la parte izquierda dice trivial, casi efímero. Los valores hash son algo que es muy fácil de detectar. Un cambio de un valor hash, nosotros sabemos que un archivo tiene un hash y si yo quiero duplicar ese hash, realmente es casi que imposible tener dos archivos diferentes con el mismo hash. Entonces, ¿qué pasa con estos valores hash? Esta es una técnica que utilizan los atacantes para poder llegar a mi organización, pero es una técnica que es muy fácil hacerla, para ellos empezar a enviar hash maliciosos a través de malware, por ejemplo, de archivos maliciosos con un hash malicioso, pero también en nuestra organización es muy fácil identificar un hash malicioso. Entonces, para el atacante a veces es efímero el tema de los valores hash, porque para él es fácil hacerlo, pero también es muy fácil detectarlo. Entonces, ellos a veces no lo hacen, pero entonces aquí ya conocemos una parte de los valores hash. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como podemos identificar valores hash, lo que tenemos es llevar al atacante a lo más difícil siempre, a la punta de la pirámide, que ya vamos a explicar qué significa esa punta de la pirámide. Aquí viene, subiendo la pirámide, las direcciones IP. Es sencillo, es fácil. Hoy en día, realizar un cambio de direcciones IP, por ejemplo, con el browser Tor, donde yo voy a navegar
a internet con este browser, me va a salir otra dirección IP como si estuviera navegando desde otro país. Entonces, para un atacante, realmente es muy sencillo cambiar direcciones IP. Pero si yo tengo en mi organización, y aquí es importante, si ustedes no lo tienen, actuarlo, ¿no? Tener herramientas que detecten direcciones IP, los rangos de dirección IP que ustedes tienen, y si hay otra dirección IP, empezar a alertarlo, ¿no? Entonces, los atacantes hoy en día saben que muchas organizaciones tienen mecanismos de defensa en temas de direcciones IP. Que si hay un cambio de dirección IP o que si hay una IP fuera de un rango, por ejemplo, si estamos hablando de la 192, 168, 1.0 con máscara de 24, estamos hablando más o menos de 254 direcciones IP. Entonces, si en la organización se tengan políticas para este rango, pero para otro rango de dirección IP no se tenga. Entonces realmente es muy sencillo para un atacante cambiar un IP, pero también es muy sencillo para una organización detectar un cambio de dirección IP. Ahora, si no lo tienen, revisarlo, ¿no? Entonces ahí viene algo importante y es que siempre tengo que llevar al atacante por el camino que es más difícil. Tengo que arrastrarlo por ese camino, tengo que jugar con la mente del atacante siempre. Para eso es la pirámide del dolor. Causarle ese dolor, causarle, en mi concepto, causarle el dolor de cabeza que es atacarme a mí. Entonces, si él no puede atacarme a mí, pierde el interés en mí y se va para otro lado. Entonces, siempre es poder jugar con esto, poder llevar el atacante. Entonces, ahí viene encima de la pirámide los nombres de dominio. Los nombres de dominio también hay mecanismos donde yo puedo cambiar, pero aquí ya se empieza a cambiar un poco. Ya no es tan sencillo, más bien es llamado simple, pero simple es más que sencillo. Y eso significa que ya el nombre de dominio, cambiarlo, yo tendría que poner uno muy parecido. El atacante, más bien, si me quiere atacar, si quiere hacerse pasar como alguien digno en mi organización, tendrá que comprar un dominio. Entonces ya tienen que empezar a invertir. Porque si vemos en la pirámide, ellos intentaron con los valores hash y no pudieron, fueron detectados. Ellos fueron a las direcciones IP y también fueron detectados. Ahora va a los dominios. Entonces necesita empezar a mirar los dominios para compartir ese dominio y entrar a mi organización. Entonces ahí ya empieza un poco a complicarse la cosa tanto para ellos como para nosotros. Porque necesitamos mecanismos también de defensa para ver esos dominios, empezar ya a ver a la ingeniería social y empezar a ver la concienciación de nuestros usuarios, ¿no? Ahora viene algo y ya son herramientas. Aquí viene ya algo exigente. ¿Exigente para quién? Para ellos. ¿Qué es? Ellos intentan instalar herramientas dentro de nuestra organización que pueden hacer un daño, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos en nuestra pirámide del dolor de abajo hacia arriba, tenemos direcciones IP, entonces podemos ver, digamos que en nivel de networking, un dispositivo, un hub, que se ha conectado a mi organización y empieza a pedir una dirección IP, pues él ya lo va a poder detectar. En mi organización ya vamos a poder detectar eso. Entonces, alguna herramienta que sea instalada dentro de nuestra organización por un atacante necesita una dirección IP, necesita recargarse en una dirección IP. Entonces, para ello ya vamos a poderlo ver. Entonces, es mucho más difícil para él. Cada vez estamos complicando más al atacante, subiendo mi pirámide para que sea detectado. Entonces, va a ser más detectado. ¿Qué le toca a él? Empezar a invertir recursos en desarrollo, empezar a descubrir desarrollo, a hacer desarrollo para poderme atacar de una forma sigilosa, para poder entrar a mi organización. Pero realmente ya se le vuelve un problema para él, porque ya tiene que invertir dinero. Quizás puede ser dinero robado, pero ya tiene que invertir dinero para atacarme. Me estoy volviendo una persona molesta para el atacante, porque estoy viendo que no me va a poder atacar. Y lo estoy llevando a la punta de la pirámide, los TTPs. Aquí ya se vuelve completamente difícil. ¿Por qué se vuelve difícil? Porque el TTP, primero que todo, significa tácticas, técnicas y procedimientos. Entonces, aquí es donde nosotros también se nos vuelve un poco difícil, no solamente para ellos, sino para nosotros, porque debemos empezar a descubrir esas tácticas, esas técnicas y esos procedimientos que el atacante utiliza para poder entrar a mi organización. Ahora,
Hemos hablado en anteriores webinars y en eventos en vivo de una forma de poder detectar esas tácticas y técnicas y procedimientos que utiliza un atacante. Esto quiere decir pensar como un atacante para detectarlo en ataques en edades tempranas, es con el marco de Mitrek Attack. El marco de Mitrek Attack es algo que nosotros podemos ayudar mucho, nosotros como compañía ManageEngine. El marco Mitre Attack, a grosso modo, es un marco donde me explica todas las tácticas y todas las técnicas que utiliza un atacante para atacar, valga la redundancia. Entonces ahí es donde un atacante dice, ok, voy a hacer un ataque donde voy a instalar un malware en la organización. Yo soy un atacante externo, pero necesito entrar a la organización e instalar un malware. Digámoslo así, un ransomware. Entonces, ahí es donde dice, bueno, el marco me explica cuáles son todas esas tácticas y todas esas técnicas que utiliza esa persona para poder llevar a cabo su objetivo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos herramientas que nos ayudan a detectar desde el primer paso esto y así podemos tomar a este atacante en el primer paso de su ataque? Entonces, en un ataque en edad inmadura, ¿no? Entonces, ahí es donde la pirámide del dolor me ayuda mucho a identificar ustedes allá en su organización. Revisen si pueden tener algo que detecte los cambios en los hash, los nuevos hash a nivel de malware. En temas de direcciones IP, ¿cómo están tratando sus direcciones IP? Nombres de los dominios. Entonces, aquí ya empieza el dominio. Ok, ¿quién tiene este dominio? Si se puede crear un dominio igual al que ustedes tienen. Las herramientas, si alguien puede instalar una herramienta dentro de la organización. Y por supuesto, tácticas, técnicas y procedimientos que en mi caso, en mi consejo profesional que les doy, con el marco de Mitrek Attack, que si quieren saber y quieren ahondar un poco más en este marco, con mucho gusto nosotros como ManageEngine les podemos ayudar. Y ahorita en el final de la sesión les voy a dejar un correo donde quieran experimentar un poco más y ayudarles a realizar ese conjunto de actividades de que me dice la pirámide del dolor y volvernos molestos para los atacantes. Ahora, entonces, es importante poder manejar eso y poderlo tener. Entonces, volviendo a mi presentación, volviendo a mi diapositiva donde explicamos los hallazgos encontrados en nuestra casa de amenazas, porque es importante tener toda la teoría primero siempre, viendo la teoría y poder ver todo lo que sucede con esta casa. Aquí tenemos el resumen de la primera sesión para los que no estuvieron. Estuvimos buscando en nuestras herramientas de Next Generation SIEM qué podemos encontrar sin necesidad de ver alertas, sin necesidad de ver correlaciones de eventos, sin necesidad de poder observar esto, sino simplemente empezar a buscar algo desconocido, ¿no? A buscar algo que no sé. Si me preguntan qué estoy buscando, realmente no lo sé. Entonces, aquí empezamos a buscar, empezamos a detectar y vimos que en octubre 13, nosotros hicimos la búsqueda el 18 de octubre, pero resulta que viendo días atrás, el octubre 13, primero que todo, el usuario Diego de mi organización le dio permisos de domain admin a Mauricio. Fuimos y revisamos Mauricio quién era y resulta que Mauricio es un administrador de bases de datos, ok. Es un administrador de base de datos que ahorita tiene un permiso de domain admin. Entonces viene y al cabo de un minuto el usuario Mauricio, que es un administrador de base de datos, accede al controlador de dominio. ¿Qué hace un usuario en el controlador de dominio? Y tiene permisos y hace una conexión RDP a él a las 10:43 de la noche. Aquí estamos hablando de la noche, ¿no? Ahora viene, después, un minuto después resulta que Mauricio, siendo un administrador de base de datos, él lo que hizo es crear un usuario dentro del Active Directory y resulta que ese usuario lo volvió domain admin. Está haciendo abuso de privilegios. De hecho, desde el primer momento, Diego abusó privilegios. ¿Y qué fue lo que encontré? Cuando descubrimos en la herramienta, lo que encontré primero fue que el usuario Mauricio entró, hizo una conexión RDP al domain admin, al controlador de dominio. Eso no me generó ninguna alerta, simplemente sabemos que ese usuario Mauricio no hace parte del controlador de dominio. Entonces, desde ahí empecé a ver.
Desde ahí empecé a ver todo lo que está pasando. Y resulta que ese usuario llamado operador, que fue el que creó Mauricio, que suponemos que es el mismo Mauricio que lo controla, entró y se conectó a un workstation y después instaló TeamViewer. Ahora, ya sabemos los riesgos que tiene instalar un TeamViewer, una herramienta que ha sido hackeada, una herramienta que realmente no es corporativa dentro de nuestra organización. ¿Qué hace ese usuario, Mauricio, yendo a la organización, haciendo un usuario llamado operador y ese operador instalando un software? Entonces, esto fue lo que descubrimos, pero aquí no terminamos. Y si vemos, todo esto pasó en 5 minutos. Esto lo mostramos en la sesión anterior, en las herramientas, buscando y anotando las fechas, ¿no? Entonces, aquí le voy a dar paso a mi compañero Mauricio, que me va a ayudar mostrando, buscando, haciendo un análisis de amenazas dentro de la herramienta, donde yo puedo empezar a observar y miramos a ver qué más este usuario realizó. Entonces, aquí pasando a la herramienta, le doy paso a mi compañero especialista en seguridad para ManageEngine, que nos pueda ayudar con esto. Muchas gracias, Diego. Gracias, de verdad que sí. Entonces, como tú lo venías haciendo, o como tú lo vienes diciendo, vamos a seguir como revisando a este usuario que muy posiblemente, pues, siguió haciendo cositas, ¿no? Siguió revisando, siguió validando, siguió como haciendo cosas que tal vez no son importantes o que tal vez no debería hacer dentro de nuestra organización. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar o a revisar como ese comportamiento del usuario, ¿verdad? Vamos a empezar a revisar como que nuestra herramienta comience a aprender este comportamiento, estas primeras acciones que está realizando este usuario dentro de nuestra organización, que como tú lo has venido mostrando en ocasiones anteriores, una de esas cosas ha sido instalar TeamViewer, como lo venías mencionando, y esto no es correcto. Pero pues revisemos qué más ha venido haciendo este usuario en qué fecha. Vamos a hacer el filtro, pues, por una de las fechas que tú también venías mostrando y que nos venías aquí, de cierta manera, indicando que el usuario venía haciendo como este tipo de acciones. Entonces vamos a revisar aquí directamente nuestra herramienta ya situado sobre el 13 de octubre cómo ha procedido el usuario operador, ¿verdad? Y podemos identificar de que sí ha tenido algún tipo de acciones sobre nuestra organización, donde básicamente, ¿qué ha hecho el usuario? El usuario se ha conectado a un workstation, como tú lo mencionabas, para conectar aplicaciones que tal vez ni siquiera están en nuestra línea base de nuestra organización, sino que adicionalmente también se está conectando, podemos observar a un servidor. ¿Qué hace este usuario? Un usuario genérico, un usuario sin responsable, un usuario que ha sido creado por Mauricio, un usuario que es de base de datos, ¿qué hace conectándose a un servidor? ¿Verdad? Entonces revisemos eso porque este servidor puede ser crítico para nosotros. Si bien es cierto que un usuario se puede conectar a un workstation donde tal vez tiene acceso a ciertas aplicaciones, tal vez si se conecta a un servidor, pues puede ser mucho más crítico para nosotros. Entonces, vamos a revisar también qué más hizo este usuario, a dónde más se conectó, si de pronto tiene otro tipo de conexiones. Entonces, vamos a revisar, se ha conectado a nuestro workstation. Entonces, también la herramienta no solamente nos muestra que se ha conectado a un servidor, sino también lo que venía diciendo Diego. Este usuario se ha conectado también al workstation, donde ha hecho pues la instalación de estos programas. Pero vamos a validar, vamos a confirmar si muy posiblemente nuestro usuario se ha conectado aparte de este workstation, aparte de este file server, pues digamos que a otro tipo de dispositivos. Entonces vamos a empezar a revisar este tipo de cosas. Vamos a mirar aquí el Remove Interactive Logon, donde efectivamente si nosotros hacemos un filtro y nosotros empezamos a validar quién se ha conectado a estos servidores, a este workstation, a este servidor, pues podemos observar de que sí hay una conexión. ¿Y hay una conexión por quién? Hay una conexión por el operador, donde inicialmente el 13 de octubre a las 22, a las 10 de la noche y 44, el usuario operador se conectó a este workstation. ¿Para qué? Para hacer una de las acciones que tú nos venías comentando, Diego, para hacer una instalación de un software no autorizado, un software que puede violar tanto la confidencialidad de nuestra información, ¿no? Porque pues lo puede dejar abierto y puede hacer otro tipo de conexiones en cualquier momento. Pero adicionalmente también se está conectando a un servidor
porque este servidor puede tener información que es crítica para nosotros, para nuestra organización. Puede ser información confidencial, puede ser información clasificada, información sensible, que muy posible si llega a salir de nuestra organización o si llega a ser modificada, pues podemos tener algún tipo de sanción, ¿no? Algún tipo de sanción que pues nos puede ser hasta incluso un tipo monetario, que debemos pagar mucho dinero a una entidad, o hasta incluso puede ser el tema de reputación, que también es muy importante. Entonces podemos ver estas conexiones, pero ya sabemos que se conectó a un servidor, pero vamos a ver qué tiene este servidor. Vamos a revisar entonces si este servidor ha tenido de pronto algún tipo de información o ha copiado o ha eliminado o ha modificado información sobre este servidor. Entonces vamos a entrar aquí a nuestra herramienta y vamos a revisar esa fecha, Diego, porque es muy importante. Revisemos en este caso los últimos 15 días, porque pues también puede seguir teniendo acciones este usuario, ¿no? Entonces vamos a empezar a revisar esa información. Y nada más viendo aquí, haciendo el filtro sobre el servidor, que ya está aquí previamente definido en nuestra herramienta, porque podemos revisar, es uno de los que nosotros tenemos, y está el usuario operador. ¿Qué este usuario qué está haciendo? Este usuario está copiando archivos. Entonces ya vemos de que no solamente el usuario tal vez tuvo acceso a la información, sino que adicional a esto estás copiando X cantidad de archivos. Y podemos ver que también es en esta misma fecha, 13 de octubre, a las 10:51, el usuario está copiando esta información que, como lo mencionamos, puede ser muy crítica. Nuestra herramienta nos está mostrando de que este usuario, aparte de acceder a nuestro servidor, está haciendo, pues digamos que cosas con nuestra información, la está copiando. Pero también que es importante nosotros tener en cuenta que cuando copian la información, ¿para qué puede ser? Aparte de copiarla, tal vez aparte de leerla, algo muy importante es que la información salga de nuestra organización. Eso es algo que debemos tener un control ahí aplicado para que nuestra información no llegue a salir de nuestra organización como tal. Entonces, revisemos. En este caso ya identificamos de que el usuario operador ha venido copiando estos archivos. El día 13 de octubre a las 10:51 fue el último archivo que copió, que se llama base de datos créditos. Entonces empecemos a revisar si esta información todavía está en nuestra organización y si muy posiblemente no ha salido de nuestra organización, valga la redundancia. Entonces empecemos a revisar eso. Empecemos a revisar, vamos a mirar acá si de pronto han subido algún tipo de archivos, ya sea un OneDrive, ya sea un Dropbox, ya sea a través de otra plataforma que pueda ayudarle a este insider a sacar esa información. Entonces empecemos a mirar eso. Vamos a revisar en nuestra herramienta y podemos ver efectivamente unas conexiones. Pues hay unas conexiones a Facebook que no podrían llegar a ser tan críticas como Dropbox, que las podemos observar aquí, que si hay unas conexiones a Dropbox. Vamos a revisar, parémonos directamente en Dropbox. Y podemos evidenciar de que sí, de que el usuario ha sacado esta información el día 13 de octubre a las 11 de la noche. Ha sacado un archivo que se llama base de datos créditos. ¿Desde cuál actor? Desde nuestro servidor. ¿Cuál servidor? El servidor que nuestro usuario operador, que fue creado por Mauricio con unos permisos, como tú los venías mencionando, de domain admin. Entonces, mira, está sacando información a través de Dropbox. ¿Y qué día? El día 13 de octubre a las 11:11 p.m. Esto es algo muy importante, pero ¿qué está haciendo este usuario? Aquí estamos revisando tal vez una fecha específica, pero revisemos si de pronto ese usuario al día de hoy todavía está haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces vamos a empezar y vamos a revisar en nuestra herramienta si el usuario el día de hoy, aparte de sacar información, se sigue conectando a otro tipo de servidores, si está activo el usuario como tal, ¿no? Porque también es importante, eso lo hizo el 13, pero bueno, eso lo hizo el 13 y durante este tiempo que ha transcurrido, ¿qué? ¿Qué está haciendo ese usuario? ¿Todavía está activo? ¿Está deshabilitado? Entonces empecemos a validar como esa actividad del usuario. Vamos a revisarla en las últimas 24 horas si este usuario ha venido haciendo algo más, ¿no? Entonces aquí podemos evidenciar los últimos usuarios y vamos a filtrar por nuestro usuario, el usuario que estamos haciendo la validación, en este caso el usuario operador. Y podemos evidenciar de que sí. Si hay un tipo de conexiones, nos dice que hasta incluso fue el 20 de octubre, pero estas conexiones son fallidas. Entonces, miremos las conexiones que han sido satisfactorias en este caso. Y vemos que en las últimas 24 horas, pues no tenemos algún tipo de actividad de este usuario sobre el directorio activo. Pero hagamos un filtro directamente desde la fecha que tú veníamos mencionando, desde la fecha en donde encontramos estos hallazgos. Entonces, en este caso estamos hablando desde el día 13.
y vamos a revisar, vamos a empezar a revisar también. El día 13 el operador y sí tuvo un logón exitoso. Y el último logón exitoso fue a las 10:48 p.m. O sea, seguimos hablando de la noche. El último logueo que nos hizo este usuario fue ese día. Pero entonces empecemos a revisar si hizo ese logueo ese día, cuándo realmente se desconectó, cuándo se desconectó este usuario o sigue haciendo cosas. Empecemos a revisar, podemos mirar, empecemos a mirar cuándo terminó sesión este usuario. Porque si bien es cierto que el usuario entonces se conectó y está haciendo cosas, pues cuándo cerró la sesión, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a mirar, sabemos que en las últimas 24 horas no fue, pero vamos a hacer acá. Entonces la revisión desde el día 13, vamos a hacer el filtro hasta el día de hoy, cuando terminó sesión este usuario llamado operador. Entonces vamos a filtrar, vamos a buscar al usuario como tal. Y podemos ver que el usuario, si bien es cierto que hizo un logueo satisfactorio el día 13, hasta el día que cerró la sesión fue hasta el día 14. Estamos hablando de prácticamente un día completo, el día a las 12 de mediodía. Sabemos que un insider puede hacer muchas actividades en este tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Podemos ver un inicio de sesión y un cierre de sesión, pero hasta el siguiente día. Entonces, todo esto debemos de tenerlo muy en cuenta, porque vemos una gran brecha de seguridad donde el usuario no solamente ha instalado aplicaciones que no son corporativas, sino que adicionalmente ha sacado esa información de de nuestra empresa, de nuestra organización. Entonces sigamos revisando, porque si bien es cierto que el usuario hizo un logueo y ya no está, y hizo un cierre de sesión, ¿qué pasa con este usuario? ¿Será que muy posiblemente, si yo pienso como un insider, qué debería hacer? Ya tengo el usuario, ahora ¿qué debo hacer con ese usuario? Pues lo más seguro es que eliminarlo, ¿no? Entonces podemos empezar a buscar también uno de esos registros, si realmente el usuario no está activo, o podemos buscar si de pronto el usuario ha sido eliminado. En los últimos 30 días, ¿cuáles son nuestros usuarios eliminados? Y vamos a empezar a revisar. Y podemos ver de que el usuario M. Londono ha eliminado un usuario operador. Y podemos ver que la ha eliminado a las 10:52, pero eso es muy raro. ¿Cómo así que el usuario M. Londono, que sabemos que es un usuario de base de datos, ha eliminado al usuario operador el mismo día 13 de octubre a las 10:52? Cuando sabemos y veníamos revisando de que el usuario operador hizo una conexión, o bueno, tenía su sesión abierta, más bien llamémoslo así, hasta el día 14. Entonces, así es una manera como operan. Muy posiblemente, pensemos también en este caso como un insider, el usuario Melondono abrió la sesión de este usuario y posteriormente, ¿qué hizo? Pues lo eliminó. Lo eliminó para que en caso de que alguien llegue a consultar estos logs, pues ya no encuentre la información. Ah, el usuario se eliminó. Muy posiblemente nuestra información sigue ahí o no ha sido sacada. ¿O por qué fue sacada este día? Pues porque la sesión quedó abierta. Así podemos proceder nosotros como un insider. Dejamos la sesión abierta y posterior a que eliminemos el usuario, muy bien, como todos lo sabemos, si no cerramos sesión, si no hacemos un reinicio del equipo, pues podemos seguir utilizando aquí todo tipo de nuestros recursos que tenemos ahí a la mano. Entonces empecemos a mirar, pero sabemos que Mauricio todavía sigue con los permisos domain admin, ¿no? Porque así fue que creó el usuario y también tuvo que haber eliminado el usuario operador conectándose al directorio activo y a su vez haciendo pues sencillamente una eliminación del usuario, pero basándose en qué? Basándose en estos permisos. Entonces empecemos a revisar esos permisos que tenía Mauricio, esos permisos que pues Diego le había asignado, no sabemos por qué, pero pues que se los asignó en su momento, que no debería haber sido porque debe haber un tema ahí de segregación de funciones, donde si Mauricio es de base de datos, ¿por qué tiene tantos privilegios? ¿Y privilegios para qué? Para conectarse al directorio activo y pues hacer X cantidad de cosas, pues, como lo hemos podido observar, no debería estar haciendo. Entonces empecemos a revisar esos grupos, a revisar, ya mirábamos de que fue añadido por Diego, pero también podemos mirar, vamos a revisar en este caso si fue removido. Vamos a revisar aquí el caso y efectivamente podemos ver de que el usuario Diego retiró permisos al usuario Mauricio de domain admin. ¿Y cuándo hizo esto? El 13 de octubre a las 10:53. Es decir, que Diego le retiró los permisos a Mauricio después de que Mauricio eliminó el usuario. ¿Qué quiere decir eso? Es como si estuvieran sincronizados, porque Mauricio, previamente a que le retiraran los permisos del domain admin, ¿qué hizo? Sencillamente eliminó el usuario. ¿Para qué?
pues para eliminar todo tipo de evidencia, podría pensar yo. Y adicionalmente, ¿qué puedo hacer yo? Puedo decir, bueno, listo, ok, me van a retirar los permisos, pero todavía me hacen falta cosas por hacer, cosas como revisar información, cosas como de pronto hasta incluso llegar a tomar pantallazos, o como en este caso, sencillamente sacar la información de la organización, pues como lo hizo el usuario operador a través de una plataforma como Dropbox y como nos lo viene mostrando la herramienta, que la información, o por lo menos ese archivo de base de datos, pues ya no se encuentra ahí. Ese archivo de base que es crítico para nosotros. Y aquí podemos ver, como les venía mencionando, entonces que ya posteriormente, sencillamente Diego retira los permisos y eso entonces ya fue uno de los últimos pasos que podría decirse, donde Mauricio puede decir, yo me lavo las manos, yo no tenía permisos, yo ya no me puedo conectar al directorio activo, yo ya no puedo hacer X tipo de acciones sobre este servidor crítico, yo ya no puedo hacer una conexión RDP a otro sitio diferente que no sean nuestros servidores. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Que se le asignaron unos permisos críticos, tal vez por un determinado tiempo. ¿Y qué hizo Mauricio en este determinado tiempo? Como podemos ver y como nos lo venía diciendo nuestro compañero Diego, aprovechó estos privilegios. ¿Para qué? Para crear una cuenta. Muy posiblemente sigamos pensando como un insider. ¿Yo para qué creo una cuenta? Pues para que no aparezca un usuario responsable, en este caso Mauricio. Mauricio no aparezca por ningún lado, no aparezca esa cuenta que está atada a un usuario, ya con un responsable, un usuario que debería ser de base de datos, sino que aparezca un usuario genérico que se creó. Y pues obviamente si yo creo un usuario genérico, muy posiblemente este usuario no va a hacer absolutamente nada porque queda con los permisos estándar. Pero Mauricio también tenía como un conocimiento adicional, un conocimiento donde él sabe que ese usuario genérico que se ha creado debe quedar un poco, o tal vez un poco no, debe quedar con muchos privilegios. Y en este caso, ¿cuáles aprovechó? Los del directorio activo. ¿Para qué? Para hacer una conexión RDP no a un workstation ya únicamente, no para instalar únicamente un software que no debería haber instalado y que también nos puede o le puede ayudar a Mauricio para sacar la información, para vulnerar la confidencialidad, sino que adicionalmente se está conectando a un servidor de archivos, tal vez, donde hay información crítica para nuestro negocio. ¿Y qué hace con esta información? Pues la saca sencillamente a través de cualquier medio, porque como podemos ver aquí pudo haber sido Dropbox, pero pues puede ser otras plataformas como la que nosotros conocemos. Hoy en día todos tenemos una cuenta de correo Gmail. ¿Y yo qué hago? Sencillamente, si no tengo, de pronto hay un control para que abran la página de Gmail, yo me conecto a mi Google Drive o la envío por correo y nuestra información que va a pasar va a salir de nuestra organización y nosotros ni por enterados nos damos. Entonces esto es algo muy importante. Aquí les voy a mostrar, voy a volver a la presentación. Para seguirles y mostrarles como esa línea de tiempo donde les voy a hacer como desde el primer paso de lo que acabamos de descubrir con nuestras herramientas hasta este último paso. Entonces, permítanos un segundo y aquí podemos ver esta nueva línea de tiempo, donde hubo un tiempo transcurrido de ¿qué? De tan solo 23 minutos. En tan solo 23 minutos uno podría decir, es poco tiempo, pero en realidad es mucho tiempo donde un usuario, digamos que tal vez con unos conocimientos técnicos, digamos que relativamente básicos, puede sacar información, puede eliminar archivos, puede hasta incluso llegar a dejar por fuera nuestro controlador de dominio, ¿no? Y así generar una indisponibilidad. Entonces, esto es algo muy importante. Y aquí vamos a hacer la línea de tiempo. Entonces, donde la cuenta operador el día 13, nuevamente a las 22:48, a las 10 de la noche, hace un RDP al file server. O sea, como Diego nos venía comentando, vino de hacer un RDP a un workstation a hacerlo un file server. Posterior a eso, la cuenta operador ha copiado un archivo desde el file server. Y eso lo hizo posterior a hacer la conexión, es decir, lo hizo desde este file server. ¿A qué horas? A las 22:49. Y posteriormente, como lo venía mencionando anteriormente, Mauricio elimina la cuenta operador. ¿A qué horas? A las 10:52. Aquí podemos decir que han transcurrido tan solo 4 o 5 minutos, donde yo como administrador de base de datos, siendo Mauricio como un insider, puedo decirle al administrador del directorio activo, que en este caso podría llegar a ser Diego, Diego, necesito un favor, necesito hacer X o una actividad específica.
Y Diego, tal vez por no darle los permisos necesarios, tal vez por no estar pendiente de qué es lo que hace Mauricio, que podría ser un escenario, pues sencillamente, ¿qué hace? Le asigna unos privilegios elevados. Y posteriormente, ¿qué hace Mauricio? ¿O qué hace Diego? Ya podemos ver aquí a las 10:53 que Diego ya retira esos permisos a Mauricio que muy posiblemente hizo sus cosas que tal vez debía hacer, pero adicionalmente hizo otras cosas que las observamos acá en pues como en este escenario que nos mostraron hasta incluso las herramientas, haciendo esta casa de amenazas. Y por último, ¿qué sucede? Pues que la cuenta operador envía el archivo a Dropbox. ¿Con qué? Con tal vez una sesión iniciada. Una sesión iniciada que no terminó ese mismo día 13, sino que terminó hasta el día 14 y que sigue haciendo cosas mucho tiempo después, o no digamos mucho tiempo después, pero sí tiempo después de haber sido eliminada. Y aquí, pues nuestra información ha salido de nuestra organización. Entonces aquí le voy a dar paso nuevamente a mi compañero Diego para que pues, les continúe explicando todo este tema que es bastante interesante. Vale, Mauricio, muchísimas gracias, hombre. Entonces, realmente hemos encontrado varias cosas en nuestra organización. Hemos encontrado, en primer lugar, un abuso de privilegios muy grande que se tiene. Ya aquí viendo nuestro panorama completo de estas dos sesiones que hemos tenido. En la primera sesión, desde las 10:42 se inició todo, donde Diego, el usuario Diego, que es un domain admin, realiza una elevación de privilegios al usuario Mauricio como domain admin también, ¿no? Entonces vemos, en las dos sesiones pudimos descubrir de que a las 10:42 empieza, este es mi punto inicial, y mi punto final a las 11:11 de la noche. El usuario, la cuenta operador, me sube un archivo a Dropbox. Todo esto pasó en octubre 13, ¿no? Pero nosotros empezamos a buscar amenazas, ¿no? Nosotros no sabíamos que esto estaba pasando, simplemente empezamos a buscar qué es lo que está pasando en mi organización. Como decíamos, la casa de amenazas es buscar algo que no sé. Obviamente, para este ciclo de webinars, todo esto fue preparado, elaborado, pero nunca se puede ir a buscar en temas de alertas. Siempre es ir a buscar en temas de eventos, en temas de logs. Entonces, ahí es la importancia de poder identificar. ¿Cuál fue lo primero que identificamos? De estos 10 pasos que tenemos acá, lo primero que identificamos fue el segundo, del primer día, que es que el usuario Mauricio accede al controlador de dominio. Ahí descubrimos una conexión RDP. ¿Por qué? Porque nosotros, con el team cazador, donde fuimos a empezar a buscar amenazas donde no las hay, recordemos eso, fuimos y decimos, ok, vamos a ir a hacer una microsegmentación de mi infraestructura y quiero tomar mi directorio activo como análisis el día de hoy. Voy a hacer una casa de amenazas a ese directorio activo. Entonces resulta que cuando estuvimos descubriendo mi directorio activo, pues descubrimos que el usuario Mauricio se conectó. Entonces automáticamente, ¿qué hicimos? Esto fue sospechoso. Entonces, en este segundo punto que tenemos acá en pantalla, ahí empezamos nosotros a descubrir todos estos 10 pasos. Ahí empezamos a ver donde el controlador de dominio, donde el administrador de dominio, que es el team cazador, que es el team que me acompañó a descubrir esto, pues resulta que ese usuario de la organización dijo, no conozco a ningún Mauricio. Entonces, ¿cómo así que está haciendo una conexión al controlador de dominio? Entonces, no fue un evento anómalo en cuanto a malware, en cuanto a ataques cibernéticos, simplemente fue una conexión RDP. Entonces, ahí es donde nosotros siempre pensamos en seguridad y siempre decimos, no, es que yo voy a proteger la seguridad informática de mi organización y voy a pensar en malware y en ataques cibernéticos. No es lo único, señores, no es lo único. Aquí son comportamientos. Aquí también hay que ver las conexiones que aparentemente se ven benignas, pero resulta que no. Recordemos que un ataque cibernético, recordemos que todo esto aquí, en todos estos pasos que vimos, estos 10 pasos, en ningún momento se ha ejecutado un malware. En ningún momento se ha ejecutado un ataque de DOS, un ataque absolutamente de ninguno. Nada aquí fue un ataque, nada aquí fue un malware, nada aquí fue ransomware, nada aquí fue eso. Aquí simplemente fueron movimientos, malos hábitos de uso de nuestros recursos, abusos de privilegio de nuestros usuarios, que ni siquiera tomaron en cuenta, ni siquiera hicieron un script para poder hacer y poder tomar esa información confidencial y sacarla a un Dropbox. Entonces,
ven que no todos son ataques cibernéticos ni malware, sino movimientos laterales que pasan en mi organización. El tiempo transcurrido de toda esta exfiltración de datos fue en 27 minutos. En 27 minutos desde las 10:42 a las 11:11. Realmente es muy poco tiempo para yo tomar acciones, ¿no? Entonces no me di cuenta. Resulta que el 18 de octubre, que fue el primer evento de webinar de Casa de Amenazas, descubrimos que esto sucedió el 13, o sea, 5 días después. El usuario Mauricio y el usuario Diego. Entonces, ¿qué descubrimos acá en primer lugar? Los atacantes, ¿no? Aquí empezamos a descubrir los insiders. Aquí fueron insiders, personas que están dentro de la organización, tienen permisos dentro de la organización, pero hacen cosas anómalas, ¿no? Entonces, haciendo un recorderis y ya pasando a la identificación. Ya identificamos esto, hemos descubierto esto con nuestro team cazador. Aquí viene algo y es empezar a la identificación, ¿no? Entonces, ¿qué identificamos? Bueno, saquemos conclusiones de este hallazgo en estos 2 días de webinar. Primero que todo, el usuario Diego M dio permisos de domain admin al usuario Mauricio. Entonces, ahí hay una política, ahí ya está abusando de sus privilegios, dándole una política a Mauricio. ¿Por qué un administrador de bases de datos, Oracle, supongamos, tiene que ser domain admin el directorio activo? Ahora, cuando yo hago ese cambio, pues realmente eso no es una alerta de malware, no es una alerta de ataque. Ahí vienen los malos hábitos de uso, ¿no? Ahí es donde nosotros, y yo siempre, nosotros acá en ManageEngine siempre decimos, los malos hábitos de uso de mi organización es lo primero que yo tengo que ver dentro de mi organización. Yo sé que hay que ver malware, yo sé que hay que ver ataques, pero primero miremos cómo nuestros usuarios interactúan con nuestros recursos y cómo nuestros usuarios actúan con poderes. Cuando un usuario es administrador, ¿cómo está actuando este usuario administrador, no? Entonces aquí vemos que los insiders, identificación de los insiders para esta sesión del ciclo de Casa de Amenazas, del Threat Hunting, donde identificamos Diego M, él le dio privilegios a M. Londoño, pero no solamente M. Londoño, Mauricio Londoño, no solamente tuvo privilegios, sino que fue y creó un usuario en directorio activo llamado operador, que sabemos que no es una persona, es una cuenta de servicio, es una cuenta de usuario, y quizá, ya haciendo una hipótesis acá, quizá Mauricio no quiso hacer todo con su usuario para no quedar registrado, sino simplemente quiso tomar otro usuario para despistarnos, ¿no? Para despistar de que sea una persona dentro de la organización, y eso suele suceder mucho. Alguien crea otro usuario, por ejemplo, con el nombre operador. Este nombre me gustó agregarlo porque fue un caso real que alguna vez vi, de que un usuario creó un usuario llamado operador para poder hacer acciones. Y vine y lo traje a correlación aquí en nuestro webinar. Entonces, ese usuario operador empezó a sacar información, ¿no? Pero realmente detrás del usuario operador está el usuario Mauricio y quizá el usuario Diego por darle permisos a Mauricio. Entonces, ¿qué identificamos? Los insiders, esos son los insiders que yo tengo que empezar a analizar y tengo que ya tomar acciones sobre ellos, ¿no? Y vienen lo que hicieron realmente. Aquí es donde nosotros empezamos a decir, ok, me hicieron un gol, necesito recuperarme. Primero que todo, abuso de privilegios. El abuso de privilegios de Diego y de Mauricio. Abusaron sus privilegios, sobre todo Diego, que desde un principio ya tenía privilegios, Mauricio no. Las conexiones RDP. Controlemos las conexiones RDP dentro de nuestra organización. Las conexiones RDP son importantes tenerlas presentes porque a veces aquí, en este ejemplo, descubrimos una conexión RDP y a veces hacemos caso omiso. Pero mire todo lo que hemos descubierto por una conexión RDP, ¿no? Entonces, controlarlo. Aquí viene la manipulación de archivos. Resulta que esos archivos son confidenciales. Entonces, alguien entrar, como explicaba Mauricio, en nuestras herramientas de ManageEngine, entrar donde un usuario interactuó con ese archivo. ¿Por qué están interactuando con archivos confidenciales? Un usuario recién creado en el directorio activo. Todo en media hora. Un usuario que acabó de nacer y ya está llegando a mis archivos confidenciales. Entonces, realmente tenemos una falla de seguridad muy grande, ¿no? Instalación de software no corporativo.
Aquí viene algo y a veces es un dolor de cabeza para las organizaciones. ¿Cuántos software tienen ustedes en estos momentos que me están acompañando aquí en este webinar? ¿Cuántos software tienen ustedes instalados en sus servidores, en sus workstations? ¿Alguien de ustedes, administradores de servidores, administradores de seguridad, directores de seguridad, todos los que estamos aquí en este webinar, que somos de TI, saben ustedes cuántos software están trabajando actualmente? Por ejemplo, ¿saben si Spotify, esa aplicación de Spotify, está siendo instalada en servidores o en Workstation? Entonces, ahí es donde viene ese paso. Aquí, un usuario recién creado, como era Domain Admin y tenía permisos para muchas cosas, pues resulta que instaló TeamViewer. Ahora, ¿qué pasa si lo vamos a un escenario donde no instala un TeamViewer? Ahora, ya sabemos para qué es un TeamViewer, ¿no? Conexiones remotas. Estoy haciendo una puerta trasera. No, aquí no se utilizó ningún ataque cibernético para poder sacar una información. Ojo con eso. Aquí simplemente se hicieron movimientos dentro de mi organización para poder sacar. Entonces, no nos concentremos, y repito y repetiré siempre, no nos concentremos en los ataques ni en los malware, sino en cómo los usuarios interactúan con los recursos. Entonces, aquí instalaron TeamViewer. Ustedes ya saben muy bien para qué sirve el TeamViewer. Estoy creando una puerta trasera para poder entrar cuando quiera. Ahora, aquí viene algo importante también, el software no corporativo y, por supuesto, la fuga de datos. Entonces, ya los cazadores, ¿qué hacen? Ya descubrieron todo, descubrieron los sujetos que realizaron esto y, por supuesto, descubrieron todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que cubrir en cuanto a anomalías, ¿no? Tenemos abusos, tenemos conexiones RDP, tenemos manipulación de archivos, instalación, fuga de información. Este es el problema que hemos descubierto entre la primera y segunda sesión de Casa de Amenazas. Fuimos a buscar algo que no sabíamos qué era y resultó ser algo muy grande, donde tengo una fuga de datos, donde me subieron un archivo a una aplicación de nube, pero no activó ninguna alerta. Ningún movimiento de estos 10 movimientos me activó alerta, simplemente fue investigación. Y eso es lo que es la Casa de Amenazas, una investigación. Ahora, tenemos esos problemas, mis insiders y mis inconvenientes. Entonces, al tener estos inconvenientes, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como usuario administrador? Empezar a tomar acciones, ¿no? Estas acciones las que tenemos que tomar. Entonces, quiero explicar algo más adelante y es a nivel de las mejoras como tal de preguntas y poder ver las mejoras en la casa de amenaza. Entonces, ustedes en su organización, si son administradores de seguridad, vayan, analicen los registros, analicen los logs. Es importante aquí manejar una herramienta que tome los logs de otra herramienta para poder ser analizados y correlacionados. ¿Cómo se llama esto? Un SIEM. Es importante. Un SIEM es una herramienta que nos ayuda mucho para hacer casa de amenazas, para poder ver todos esos eventos. Entonces, primero, hagan un análisis de los registros. Viene comprobando teorías. Aquí comprobando teorías me gusta mucho esto y es, digamos que imaginémonos cosas en la vida, ¿no? Imaginémonos que nos hacen un ataque de negación de servicio a mi página principal. Esto a muchas organizaciones les ha sucedido. Ahora, imagínense ustedes que les pasa esto y vayan y miren cómo pueden defenderse hacia esto. Entonces, ahí es donde ustedes van a empezar a identificar brechas de seguridad sin ir a buscar directamente brechas de seguridad. Entonces, imagínense que les van a instalar un ransomware mediante un correo. Entonces, imagínense todos los problemas que han tenido las otras organizaciones. Ahora, esos problemas tráiganlos a ustedes a su organización. Imagínense esa teoría de que algo de eso, un ransomware está instalado. Busque la manera de remediarlo. No tiene el ransomware, pero vas a buscar la manera de remediar esto. Entonces, ahí estamos empezando a hacer unas mejoras, un entrenamiento, porque vamos a empezar a hacer entrenamiento. Conocemos nuestra organización y conocemos nuestros productos. Leer noticias de seguridad es algo muy importante y es algo que a veces yo digo que es sentido común de todos los analistas de seguridad y es busquemos qué pasa en el mundo. No solamente cuidemos nuestra organización, miremos, alcemos la cabeza un poco y miremos qué está pasando por allá. UEBA, User and Entity Behavior Analytics, análisis de comportamiento de usuarios.
basado en Machine Learning, inteligencia artificial. Ahorita esas palabras de inteligencia artificial, Machine Learning, es algo muy conocido, está de moda ahorita, y pues lo podemos llevar a el estudio de comportamientos. Como mostraba Mauricio, la herramienta de UEBA, ver los comportamientos anómalos de los usuarios, importante esto. Y por supuesto, la mejora en el filtro de datos. Yo recibo gran cantidad de logs en mi organización y empezar a hacer filtros. Entre más quite cosas, pero quite filtros, haga filtros de datos, pero que datos que yo sé que no son importantes para mí, pues yo puedo hacer una casa de amenazas mucho más exitosa, porque no tengo que ir hasta el fondo a buscar datos realmente que son importantes, sino empiezo yo a acomodar esta información. Bueno, entonces, en primer lugar, muchas gracias. Vemos que hemos tenido algunas preguntas al interior, al interno. Recuerden, para los que no hicieron preguntas, recuerden que ustedes en transcurso de toda la sesión pueden hacer preguntas. Y no sé, Mauricio, si tenemos alguna pregunta. Claro que sí, Diego, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que las queremos dejar en vivo y te las voy entonces aquí a realizar. Una de ellas es, buen día, Log360 tiene la capacidad para brindar listado de programas que están instalados en mi organización. Mira, aquí esa pregunta es muy importante. Si estamos hablando de aplicaciones instaladas en los dispositivos, yo puedo tener en mi dispositivo unos reportes de cuándo una solución o un usuario instala un software en mi servidor. Sí lo puedo ver porque es una herramienta de 100. Log360 es una herramienta de 100 y puedo tener qué software son instalados dentro de mi organización. Puedo tener esa visión. Perfecto, Diego, muchas gracias. Siguiente pregunta. Dice, buen día, ¿qué pasaba si el usuario en cuestión borra el event log del servidor donde se hizo todo esto? Ah, mira, esto de los eventos clareados es algo muy importante. Los eventos eliminados, porque muchos usuarios lo que hacen es eliminar, ¿no? Pero eso sí es una actividad muy anómala. Eso sí es una actividad que realmente en organizaciones se hace y eso sí me genera mi alerta. Entonces, poder obtener información relevante a cuanto al clareo de datos es esencial. Y esta herramienta ya por defecto, aquí pueden ustedes observar en los eventos de correlación de mi Log360, eventos clareados. Aquí tengo ya un reporte de eventos eliminados en mis dispositivos Windows. Entonces ya puedo saber cómo, quién, cuando los usuarios me están eliminando información de Windows. Entonces, esa es la importancia de poder tener. Esto es un evento que ya la herramienta posee como defecto y me va a llegar una alerta, me puede llegar un correo si yo configuro el SMTP Server, pero ya en los eventos de correlación lo tenemos como un incidente. Perfecto, Diego, muchas gracias. Otra pregunta. Dice, en caso de que no se cuente con una herramienta de 100 y se eliminan los eventos de los servidores, ¿qué se puede realizar para poder realizar la investigación de los comportamientos anómalos de los usuarios? Bueno, mira, aquí hay que ver algo importante, Mauricio, esa es una muy buena pregunta, es una pregunta digamos que su respuesta es muy extensa, pues. Aquí lo importante es contar con herramientas de SIEM que tengan un motor de análisis en temas de Machine Learning para los usuarios. Entonces, aquí, con nuestra herramienta de Log360, por supuesto, tenemos nuestro módulo de UEBA que nos va a mostrar las amenazas como bien tú lo mostraste ahora, donde vamos a ver los comportamientos anómalos de los usuarios y la misma herramienta me va a decir cuáles son esos insiders. Aquí podemos ver, por ejemplo, el usuario Diego M. En efecto, Diego M es un usuario que es anómalo dentro de mi organización, es un insider. La herramienta ya me dijo, ¿por qué? Porque está dando permisos, ¿no? Entonces, aquí es la importancia de poder observar esto y poder ver de que la herramienta estudia el análisis de comportamiento de los usuarios sin la necesidad de que un usuario tenga que hacer un ataque cibernético para ser anómalo. Entonces, aquí podemos ver el usuario operador, que fue el usuario nuevo, el usuario M. Londono, por ejemplo. Aquí ya tenemos estos usuarios que son actores y que tengo que entrar a revisar. Perfecto, Diego, muchas gracias. Es muy importante.
Una última pregunta. ¿El CIEM puede ingresar los datos previos al supuesto borrado? Bueno, aquí ya hablamos de de los eventos borrados. Ya tenemos un evento de correlación que nos puede indicar esto, pero los datos, la importancia es que el CIEM toma los datos, los tiene dentro de su base de datos, y si se borran en el dispositivo Windows, pues igual la información ya está en el CIEM. Entonces ya se envió al CIEM y los tenemos ahí. Los tenemos mediante reportes, los tenemos mediante alertas o lo que suceda. Entonces, si los borran en Windows, vamos a detectar de que se eliminó en Windows, y a su vez, pues voy a tener los archivos ya en mi base de datos. Toda esa información lo voy a tener en mi base de datos. Entonces, la importancia es que realmente sí la información no se pierde. Simplemente el que elimine datos, pues él siempre va a mostrar que eliminó datos, pero ya los va a tener en la solución. Listo, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, muchísimas gracias en primer lugar por acompañarnos en esta sesión de segunda sesión del ciclo de Casa de Amenazas. La tercera y la cuarta sesión que se va a ver la próxima semana, el martes y jueves, ya como hicimos los hallazgos encontrados, descubrimos los insiders y descubrimos los análisis, descubrimos nuestras brechas de seguridad, lo que vamos a hacer y lo que todo administrador de seguridad tiene que hacer, remediar. Ahora, vamos a empezar a remediar esto para que no me vuelva a suceder. Ya descubrimos nuestras brechas de seguridad de nuestra organización y vamos a utilizar herramientas de Managed Engine que nos ayuda a remediar esto y que no nos vuelva a suceder. Entonces, las mismas herramientas de Managed Engine te muestran el problema y las mismas herramientas de Managed Engine te van a dar la solución. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este segundo ciclo de Masterclass de Power Training Security, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.